Quiero que te imagines el año 1532. Estamos en las tierras altas de Sudamérica. Francisco Pizarro y un grupo de hombres barbudos, cubiertos de metal sucio y sudor, entran en el mundo del Imperio Inca. Vienen empujados por una obsesión. Buscan oro y plata. Buscan el botín del Imperio Inca. Y como toda Europa en ese siglo, también están intoxicados por los rumores. Historias de ciudades fabulosas, de reinos imposibles, del mito del Dorado, que ya corría como la pólvora en las tabernas del viejo continente. Y sí, encontraron metales. En las décadas siguientes, la conquista española extrajo toneladas de plata y oro de las minas americanas desde México hasta Potosí. Llenaron los galeones hasta casi hundirlos, pero cometieron un error de cálculo histórico. A largo plazo, ese flujo masivo de metales preciosos no garantizó la prosperidad eterna, al contrario, contribuyó de forma importante a una subida sostenida de precios en Europa, lo que los historiadores llaman la revolución de los precios, sumado al crecimiento demográfico y los cambios en la economía monetaria. El dinero perdió valor. El oro, en cierto sentido, se esfumó entre los dedos de los imperios. El verdadero tesoro que trajeron de América no brillaba. No se podía usar para hacer coronas ni anillos. Era una piedra marrón, sucia, deforme y llena de tierra, que crecía en silencio bajo el suelo. La patata. Puede que te suene a chiste. ¿Patatas? ¿En serio? ¿Lo que me como frito con una hamburguesa? No te rías. El mundo moderno, tal como lo conoces, existe en gran parte gracias a este tubérculo feo. La adopción de la patata fue la batería biológica que permitió alimentar a una población creciente que, años más tarde, impulsaría la revolución industrial. Acabó con hambrunas cíclicas que llevaban milenios matando a nuestros antepasados cada vez que fallaba el trigo. Sin la patata, la revolución industrial se habría retrasado seguro. Tus abuelos quizás no habrían nacido y el mapa de Europa hoy tendría fronteras totalmente diferentes. Pero esta historia tiene un lado oscuro, muy oscuro. Antes de salvarnos, la patata fue odiada, fue escupida, fue demonizada por sacerdotes y rechazada por campesinos que preferían morir de hambre antes que comer esa cosa subterránea. Se creía que causaba lepra, se creía que era obra del diablo. Y cuando finalmente nos enamoramos de ella, nuestra dependencia biológica provocó una de las tragedias humanas más horribles del siglo XIX en Irlanda. Hoy vamos a pelar las capas de la historia una a una, desde las cumbres heladas de los Andes hasta las trincheras de la Guerra Fría. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y prepárate, porque hoy el menú viene cargado, muy cargado. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Nuestra historia no empieza en Europa, empieza mucho antes, hace aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años, según las evidencias arqueobotánicas y genéticas más recientes. Y lo hizo en la columna vertebral de Sudamérica, la cordillera de los Andes. Imagínate vivir allí, en las orillas del lago Titicaca, entre el actual Perú y Bolivia. Estás a 4.000 metros de altura, el aire es fino y falta oxígeno. Las noches son heladas. El sol del día quema la piel por la radiación. El trigo europeo aquí se muere. El maíz crece con mucha dificultad. Es un entorno hostil para la agricultura, pero hay una planta que es una superviviente nata. Una planta que guarda su energía bajo tierra, protegida del granizo, del viento y de las heladas. La papa. Las sociedades andinas no solo encontraron la patata por casualidad, la domesticaron. La patata silvestre original es amarga y a menudo tóxica, y a lo largo de miles de años, mediante un proceso de selección genética paciente y brillante, los agricultores andinos crearon miles de variedades, rojas, negras, amarillas, moradas, con forma de espiral, con formas de mano, algunas para hervir, otras para asar y otras ceremoniales. Pero su mayor logro no fue solo agrícola, fue tecnológico. A menudo escuchamos que los incas no tenían escritura alfabética, aunque usaban los quipus para registros complejos, o que no usaban vehículos con ruedas para el transporte, pero tenían algo mejor para sobrevivir en su entorno:
El chuño. El chuño es uno de los métodos de conservación de alimentos más eficaces desarrollados en el mundo preindustrial. Básicamente, desarrollaron una técnica de deshidratación por congelación, un freeze drying ancestral. Fijaos en la genialidad del proceso. Cogían las patatas y las extendían en el suelo de la montaña durante las gélidas noches andinas. La temperatura bajaba bajo cero. La patata se congelaba sólida y el agua dentro de sus células se convertía en cristales de hielo, rompiendo las paredes celulares. Al día siguiente, cuando salía el sol abrasador de la montaña, la patata se descongelaba. Y entonces familias enteras salían a pisar las patatas con los pies descalzos, con un ritmo suave para no destrozarlas, pero firme, y al pisarlas, expulsaban el agua líquida que había salido de las células rotas y repetían este proceso de congelar, descongelar y pisar durante varios días. En algunas variantes, como la tunta, la sumergían en ríos helados. El resultado final, pues una patata deshidratada, ligera como una pluma, dura como una piedra. Y aquí viene el dato que cambia imperios. El chuño se puede almacenar durante años e incluso mucho tiempo en condiciones secas y bien almacenado sin pudrirse. Piensa en eso, en una época sin neveras, ni latas, ni conservantes químicos. Esto era magia pura. Los incas construyeron una red de almacenes estatales llamados quilcas, repartidos por todo su imperio. Estaban llenos de chuño. Si venía una sequía y fallaba la cosecha, abrían los almacenes y nadie moría de hambre. Si el ejército tenía que marchar 2000 kilómetros para conquistar el norte, llevaban chuño en las mochilas. Era comida ligera, nutritiva y eterna. Una parte clave de su logística estatal se apoyó en estas reservas. Era su gasolina estratégica. Y bueno, antes de seguir el viaje hacia Europa, hay un debate fascinante que la ciencia moderna ha tenido que resolver. ¿De dónde viene exactamente la patata que comemos tú y yo hoy en Europa o Estados Unidos, por ejemplo? Pues parece obvio, ¿no? De Perú, ¿no? Pues la genética nos dice que no es tan sencillo, porque las patatas originales de los Andes peruanos están adaptadas a días cortos. En el trópico, cerca del Ecuador, el día y la noche duran más o menos lo mismo todo el año. La planta de la patata peruana sabe que tiene que empezar a crear tubérculos bajo ese régimen de luz. Pero cuando los españoles intentaron plantar esas patatas en Europa, se encontraron con un problema biológico. En el verano europeo, los días son muy largos. Hay mucha luz hasta tarde. Y muchas variedades andinas, adaptadas a condiciones ecuatoriales, tendían a tuberizar más tarde, o a rendir peor en el norte de Europa. Crecían mucho en hojas y tallos, pero la comida llegaba casi en otoño, cuando las primeras heladas podían matar la planta. Sin embargo, en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, los indígenas mapuches cultivaban variedades distintas. Chiloé está lejos del Ecuador, tiene un clima marítimo lluvioso y fresco, y días largos en verano, muy parecido al de Irlanda o Inglaterra. Y los genomas históricos apuntan a una historia mixta. Las patatas europeas tempranas se parecían mucho a las andinas, y funcionaban bien en el sur de Europa, es decir, España e Italia. Pero más tarde se detecta una mezcla con genotipos chilenos y la expansión de variantes asociadas a un mejor rendimiento en días largos. Así que cuando te comes una patata frita hoy, estás comiendo el resultado de una adaptación genética y climática compleja que tardó siglos en perfeccionarse. Ahora volvemos al siglo XVI. Los barcos españoles empiezan a volver. La evidencia documental sitúa patatas en Canarias en el siglo XVI, con referencias tempranas vinculadas a envíos comerciales. Por ejemplo, un envío desde Gran Canaria a Amberes, fechado en 1567, y desde ahí el cultivo se fue expandiendo por distintas rutas hacia el continente. Además, los marineros se dieron cuenta de algo útil: la papa podía aportar vitamina C, y así ayuda a reducir el riesgo de escorbuto si se consumía relativamente fresca, aunque ya sabemos que el almacenamiento y la cocción reducen esa vitamina. Pero cuando la patata desembarcó masivamente en el continente, empezó la gran comedia de los errores. Europa en el siglo XVI era un continente perpetuamente hambriento. La base de la dieta era el cereal. El problema del cereal es que es frágil. Una tormenta, una guerra o un incendio te dejan sin comida en un día. Es horrible. La patata era, sobre el papel, la solución perfecta enviada por la providencia. Crece bajo tierra, a salvo de ejércitos que queman superficies, y es ultraproductiva. Deberían haberla recibido con los brazos abiertos, ¿verdad? Pues no. Europa la odió. ¿Por qué? Bueno, por 3 razones
que hoy nos parecen ridículas, súper ridículas. 1. El estigma religioso. La patata no aparece en la Biblia y crece bajo la tierra, en la oscuridad, hacia abajo. ¿Y qué más está bajo tierra? Pues el infierno. Y la gente desconfiaba instintivamente de lo que no buscaba la luz del sol. 2. El miedo botánico. Los herbolarios europeos examinaron la planta y se asustaron mucho, porque la patata pertenece a la familia de las solanáceas. Es decir, ¿quiénes son las primas hermanas en Europa de este tipo? Pues la beladona, el estramonio, la mandrágora, es decir, plantas venenosas y asociadas con la brujería. Y no les faltaba razón en parte, porque la planta de la patata, las hojas y los frutos verdes, contiene solanina. Es tóxica. Y muchos europeos ignorantes intentaron comerse las hojas o los frutos y enfermaron. Y claro, dijeron que esto es obra del diablo. Y 3. El rechazo social. La patata es fea. Surgió el mito popular de que comer patatas causaba lepra. Simplemente porque los tubérculos deformes recordaban a las manos de los enfermos. Así que durante décadas y en algunos lugares más de un siglo, la patata se consideró comida inferior y se destinó muy a menudo a los cerdos, al ganado o a los más pobres, aunque la adopción varió mucho según la región. Piensa que un noble jamás se metería eso en la boca, con lo buena que está la tortilla de patatas, ¿eh? Y bueno, hizo falta una crisis existencial y un genio del marketing para cambiar esto. Y nos vamos a Prusia, la actual Alemania, en el siglo XVIII. El rey Federico II el Grande tenía un problema muy grave. Su reino sufría hambrunas y Federico, un hombre ilustrado, impulsó su cultivo. Hubo órdenes y campañas estatales para imponer la siembra. Y alrededor de eso nació una leyenda popular sobre castigos brutales, como cortar narices y orejas a quien no la plantara, que probablemente es exagerada o apócrifa, pero refleja la enorme resistencia campesina de plantar patatas. Pero la historia más genial y que ilustra su estrategia psicológica es la de la guardia de la patata. Y es que se cuenta que Federico ordenó plantar un campo real de patatas allí delante del palacio y puso a su guardia de élite a custodiarlo. Pero les dio una orden secreta: vigilad con cara de pocos amigos durante el día, pero por la noche relajaos, dormid la siesta, y si veis a un campesino robando, dejadle escapar. Y el efecto fue inmediato. Los campesinos pensaron: si el rey pone a su guardia a proteger esas piedras, es que son un tesoro. La curiosidad y la codicia hicieron el resto. Empezaron a robarlas y también a sembrarlas en secreto. Y hoy muchos visitantes, por tradición popular, dejan patatas sobre su tumba en el Palacio de Sanssouci como símbolo de gratitud. Y bueno, poco después ocurrió la Guerra de Sucesión Bávara en 1778, apodada la Kartoffelkrieg o Guerra de la Patata. Los ejércitos estaban tan igualados y el terreno era tan difícil que se dedicaron a una guerra de desgaste. Los soldados desenterraban y se comían los cultivos de patatas del enemigo para dejarlo sin suministro. La patata ya era un arma estratégica. Y en Francia el héroe se llama Antoine Parmentier, un farmacéutico militar que tras ser capturado por los prusianos sobrevivió comiendo patatas en la cárcel. Y cuando volvió a Francia dedicó su vida a evangelizar sobre el tubérculo. Sabía que tenía razón porque lo había probado en su propio cuerpo. Llevaba tiempo comiéndola y no se estaba muriendo, al contrario, se mantenía fuerte. Pero los franceses eran difíciles de convencer, así que apuntó a los influencers del siglo XVIII, la corte. La historia más famosa, repetida por muchas fuentes, cuenta que Parmentier presentó flores de patata en la corte y que el gesto se convirtió en símbolo de moda. Se dice que el rey Luis XVI se puso una en la solapa y María Antonieta en su peinado. Es difícil separar el acto exacto del relato, pero sí refleja su estrategia: convertir la patata en algo respetable. Y de repente toda la nobleza quería esas flores. La patata se volvió chic. Y como la moda siempre gotea hacia abajo, el pueblo perdió el miedo. Y bueno, ya te puedes imaginar que la salsa Parmentier sale de ahí, que es un poco nuestro puré de patatas. Y bueno, y pasan los años y a partir del año 1800, la patata ya no era una moda, era el combustible de Europa. Piensa una cosa, ocurrió un cambio sísmico. La adopción de la patata contribuyó de forma significativa al crecimiento demográfico. ¿Por qué?
porque es una bomba calórica eficiente. Una familia campesina podía sobrevivir con una parcela de tierra minúscula si plantaba patatas. Además, fue clave en la revolución agrícola. Se integró en sistemas de rotación de cultivos. Por ejemplo, el modelo clásico de Norfolk se basaba en trigo, nabos, cebada y leguminosas. Y en muchas regiones la patata se sumó a estas rotaciones. Y así contribuyó, junto a forrajeras y leguminosas, a reducir el barbecho, que es ese año de descanso improductivo de la tierra. Y esta explosión de alimentos proporcionó la materia prima humana para la revolución industrial. Las fábricas de Manchester o Liverpool necesitaban miles de obreros. Y esos obreros necesitaban comida barata. Friedrich Engels llegó a usar la patata como símbolo de la precariedad obrera y hablaba de cómo el trabajador puede ser reducido a la dieta de patatas cuando la economía aprieta. Era la gasolina barata del proletariado. Pero Europa había cometido un error fatal: la falta de diversidad genética. Dependían de muy pocas variedades, eran clones vulnerables. Así que entramos ahora en el capítulo más oscuro: Irlanda, 1845. En ese momento Irlanda formaba parte del Reino Unido, pero con una estructura agraria y de propiedad de la tierra de tipo colonial, grandes terratenientes, muchos ausentes y una población campesina extremadamente vulnerable. La dependencia de la patata era total. Y entonces llegó un viajero invisible, el tizón tardío. El verano de 1845 fue inusualmente húmedo. De la noche a la mañana, los campos se volvieron negros. El olor a podrido cubrió la isla. Cuando desenterraban las patatas, se convertían en una pasta negra, viscosa e incomestible. Entre 1845 y 1852 ocurrió el apocalipsis. Aproximadamente, ojo, 1 millón de personas, 1 millón, murió por hambre y enfermedades asociadas a eso. Y otro millón o más huyó desesperado en los llamados barcos ataúd, cruzando el Atlántico. Y aquí está la infamia política incluso durante la hambruna, porque Irlanda siguió exportando parte de su producción agrícola y ganadera. Hubo ayuda y medidas parciales, pero la combinación de políticas del laissez-faire, la estructura de propiedad y el mercado hizo que el sistema siguiera moviendo alimentos fuera, mientras la población más pobre colapsaba. El impacto fue tal que Irlanda, en la isla en conjunto, sigue hoy por debajo del pico de población de 1841. Entonces rondaban los 8,2 millones de personas. Hoy, sumando norte y sur, están alrededor de los 7 millones. Es una cicatriz que aún hoy no se ha cerrado. Tela, ¿eh? Y bueno, después de la tragedia, el control de enfermedades de plantas dio saltos enormes. El tizón y otras crisis aceleraron la investigación, con hitos como la mezcla bordelesa, dando nacimiento a los fungicidas modernos. Pero las amenazas mutaron. A lo largo del siglo XX, otra plaga, en este caso de origen norteamericano, se convirtió en pesadilla europea: el escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata, un insecto voraz a rayas. Y esto nos lleva a uno de los momentos más delirantes de la Guerra Fría. En los años 50, la Alemania del Este comunista sufrió plagas masivas de escarabajos. El gobierno, incapaz de controlar la plaga por mala gestión, buscó un culpable externo y lanzaron una campaña masiva de propaganda acusando a la CIA de Estados Unidos de estar lanzando escarabajos desde aviones para sabotear la agricultura socialista. Les llamaron el Amicafer, el escarabajo yanqui. No hay evidencia sólida de que ocurriera tal operación. Fue sobre todo una maniobra de distracción política, pero imagina a miles de niños alemanes saliendo al campo a cazar insectos capitalistas. Pero bueno, a pesar de todo, la patata triunfó. Y lo hizo a través del placer. Nació la patata frita. Sobre su nombre en inglés, las French fries, hay debate, porque una explicación popular lo atribuye a soldados estadounidenses en la Primera Guerra Mundial que las probaron en zonas francófonas, pero el término en inglés es anterior y aparece ya en textos del siglo XIX. La guerra pudo reforzar la Asociación Francesa, pero el origen es complejo y disputado con los belgas. Lo que no se disputa es su dominio. Hoy la patata frita es el esperanto de la comida. Hemos convertido un alimento de supervivencia extrema en el mayor vicio global. Como has visto en todo este vídeo, la historia de la patata es una lección de humildad. Los conquistadores buscaban oro, un metal frío y estéril, y sin saberlo, trajeron un tesoro biológico capaz de transformar la energía del sol y la tierra
en vida humana. Y hoy, la patata sigue mirando al futuro. La NASA ha estudiado la patata como cultivo candidato para sistemas de soporte vital en el espacio. Y el International Potato Center ha hecho experimentos en condiciones tipo Marte para entender su tolerancia a entornos extremos. Es la superviviente definitiva. Ha conquistado los Andes, ha conquistado Europa, ha conquistado tu estómago y probablemente nos acompañará a las estrellas. Así que la próxima vez que veas un rascacielos, uses tu móvil o simplemente disfrutes de unas bravas, dale las gracias a una patata, porque fue la energía barata que nos dio el tiempo libre para inventar todo lo demás. ¿Y tú? Ahora que sabes la verdad, mójate en los comentarios. ¿Team patata frita crujiente o team patata al horno? ¿Y eres de los valientes que defienden la tortilla sin cebolla? Yo soy team cebolla, ¿eh? Lo aviso. Y si has flipado con esta historia, tienes aquí al lado la lista de reproducción con la historia de las cosas cotidianas, desde el tenedor hasta, yo qué sé, el retrete, pero hemos pasado por todo ya. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y si quieres más contenido todavía, tanto de historia como de ciencia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí hay contenido que no encontrarás aquí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.